Buenas tardes, vamos a desarrollar la guía número 3 de un 10º nivel, ¿verdad? De tema variabilidad para el análisis de datos en lo que es el área de estadística y probabilidad. Ok, vamos a dar inicio. Recuerden que es importante que vean la habilidad que estamos desarrollando, que es identificar la importancia de la variabilidad para el análisis de datos. Reconocer también la importancia dentro del análisis estadístico y la necesidad de cuantificarlo. Parte 1 se prepara para hacer la guía, ¿verdad? Todos los materiales que vaya a ocupar. Vamos a ver qué va a aprender usted. Dice, realice el repaso propuesto para el tema de medidas de variabilidad y representación gráfica con la guía propuesta. Van a revisar el anexo 1. Lea detenidamente revisando y analizando toda la información presentada. Se les recomienda que resuelva los ejemplos en su cuaderno de estudio. Entonces, antes de iniciar, nos indica que nos vayamos para la parte de anexos. Está tardando un poquito. Aquí, acá, de nuevo. Recuerden que evaluarse, cuando ustedes terminan, se van evaluando para ver el nivel de desempeño que tienen, si es inicial, en proceso avanzado, ¿verdad? Intermedio, avanzado. Entonces usted al final se tiene que autoevaluar. Esto es lo que va a ir en el portafolio. Recuerden, aquí tengo que hacer unas correcciones, ahorita me ayudan. El anexo. Medidas de variabilidad y representación gráfica. Entonces, si tienen acceso a internet, vean estos videos, ¿verdad? Donde explica lo que son los conceptos básicos de las medidas de variabilidad, el recorrido, la varianza, desviación estándar y diagrama de cajas. De acuerdo al estudio, puede haber dispersión entre los datos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver los principales conceptos, lo que es el recorrido, la varianza, la desviación. Entonces, leen acá, el recorrido es la diferencia entre el mayor y el menor valor de una variable. Cuando usted le piden el recorrido, usted va a hacer la resta del máximo, el dato máximo, el dato mayor, menos el dato mínimo, Dice que la diferencia, entonces aquí está la diferencia. Recorrido intercuartílico es una medida de variabilidad adecuada cuando la medida de la posición central empleada ha sido la mediana. Aquí está, el recorrido intercuartílico va a ser el cuartil 3 menos el cuartil 1. Aquí están las fórmulas para calcular los cuartiles. En el desarrollo de la guía vamos a ir desarrollando, valga la redundancia, esos aspectos. Entonces, en esta guía, lo básico que vamos a ver, ¿verdad? Es lo que es el recorrido máximo menos mínimo, recorrido intercuartílico, Q3 menos Q1. Y lo que sepa que hay variabilidad, ¿verdad? Entonces vean que esta pareja es un poco más diferente, por eso la dispersión está más acá. Estas parejas son muy parecidos, entonces aquí hay una simetría y esta pareja también está un poco diferente. Entonces eso se refiere a lo que es variabilidad en los datos. Okay. ¿Cómo vamos a desarrollar el tema de variabilidad o dispersión? Las medidas estadísticas de tendencia central o posición, esas se vieron en séptimo, octavo, noveno, ¿verdad? Lo que era la mediana, la media aritmética, la moda, igual vamos a retomarlos, pero ahora más que todo en lo que es el análisis. Nos indican dónde se sitúa un grupo de puntuaciones. Entonces, estas se llaman medidas de tendencia central o posición, casi siempre se tienden al centro o a un lado específico, ¿verdad? De acuerdo a la posición, pero las medidas de variabilidad o dispersión nos indican si esas puntuaciones o valores están próximas entre sí o por el contrario, están muy dispersas. Por ejemplo, un examen de matemática, todos sacaron 90, 95, 80. Entonces la dispersión es muy poco, la variabilidad. Por ejemplo, la más alta fue un 100 y la nota menor fue un 90. Entonces, así le quito 90 a 10. Hay una dispersión de 10 puntos, ¿verdad? Que fue un recorrido de 10.
Pero, por ejemplo, en la otra sección, el más alto fue un 100 y el más bajo fue un 20. Entonces, así le quito 20, 80 puntos. Entonces, vean que el recorrido es mayor, hay mayor variabilidad, hay mayor dispersión de los datos. Entonces, ahí viene el concepto de variabilidad y cómo ustedes lo tienen que analizar. Veamos la siguiente situación. En un estudio realizado en un campeonato de fútbol nacional se obtuvieron los siguientes resultados de goles anotados en 3 partidos. Entonces, jugador 1, José Pablo Murillo y Gravin Suazo, ¿verdad? Son los dos jugadores. En el partido 1, José Pablo hizo 0 goles, 2 goles, 7 goles. En el otro jugador, Gravin, hizo 4 goles, 3 goles, 2 goles. De acuerdo a la información, responda. Determine el promedio de goles de cada jugador. Es importante que ustedes sepan calcular el promedio. Promedio media aritmética es la suma de todos los datos dividido entre el total de datos. Este símbolo de acá indica sumatoria. Entonces vamos a sumar todos los datos entre el total de datos. Entonces vamos a sumar para José Pablo. Todos los datos serían 0 más 2 más 7. 7, 8, 9. Llevamos 9. Hizo 9 goles en cuántos partidos, entre el total, ¿verdad? Fueron 3 partidos, 9 entre 3. 9 entre 3 da 3. Entonces, el promedio se representa con una X, una barrita, ¿verdad? De José Pablo es 3 goles. Vamos a ver el promedio de Gravin. 4 más 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. También da 9 en 3 partidos. 9 entre 3 da 3. Entonces el promedio de Gravin da 3. 3 goles por partido, un promedio. Entonces vean que el promedio o media aritmética es una medida de tendencia central o posición. Entonces, si yo dirijo un equipo, ¿qué jugador voy a contratar para mi equipo? ¿A José Pablo o a Gravin? Si los dos tienen un promedio de 3 goles, contrato a cualquiera de los dos, da lo mismo, pero no. Por eso es importante lo que son las medidas de variabilidad, como vamos a ver. Al analizar el promedio de goles respecto a los 3 partidos, ¿cuál jugador presenta mayor variabilidad? Ok. Ya usted sabe que el promedio es 3. El promedio es 3. Pero aquí la pregunta es, si usted seguía con el promedio, usted dice, de cualquiera de los dos. Pero tenemos que ver la variabilidad. Eso depende. El promedio es 3. Entonces aquí en el primer partido hizo 0, Pablo, en el segundo 2 y 7. Pero vean a Gravin, hizo 4, el promedio es 3, hizo 3, el promedio es 3, hizo 2, el promedio es 3. Analicemos de nuevo a Pablo. 0 con respecto al promedio que es 3, se alejó. 2, el promedio es 3, está muy parecido. Y 7 también se alejó del promedio, ¿verdad? Entonces, estos dos valores se están alejando mucho del promedio. Entonces, ¿cuál jugador presenta mayor variabilidad? Entonces, mayor variabilidad sería José Pablo. José Pablo. Esa corrección hay que hacerla al final, ¿verdad? En el solucionario. Ahora, la pregunta importante, que para eso usted está utilizando un concepto diferente, que es la variabilidad. ¿A cuál jugador pondrá en el próximo partido y justifique su respuesta? En el próximo partido, observamos que como Pablo puede ser muy bueno, vean que hizo 7 goles, también puede ser muy malo. Ya hay 0 goles. Y tal vez era una final nacional y hizo 0 goles. Pero si nos fijamos, Gravin hizo en un partido 4, en otro partido 3 y en otro partido 2. Es menos variable su juego. Entonces, yo pondría al próximo partido a Gravin. ¿Por qué? Por lo que acabamos de observar de lo que es la variabilidad. Porque José Pablo se aleja mucho del promedio, que es 3. Aunque al final el promedio general es igual para los dos, ¿verdad? Entonces son las indicaciones que uno tiene que ir revisando. Entonces aquí era José Pablo, y acá era Gravin. Dice Gravin tiene un juego más constante, menos variable.
Entonces, vean por qué es importante lo que son las medidas de variabilidad. El hecho de que solo conozcamos medidas de posición no es suficiente. Pongo en práctica lo aprendido. De acuerdo a la información del gráfico adjunto, responda. Yo estoy asumiendo que ustedes saben analizar datos y gráficos, porque eso se vio en niveles inferiores, pero igual aquí yo voy a aprovechar para hacer un breve repaso. Todo gráfico, ¿verdad? Tiene lo que es el título, el eje X aquí, que en este caso en el eje X están los distribución de casos confirmados de COVID-19 según sexo y grupos de edad. Entonces aquí están los grupos de edad de 0 a 9 años, de 10 a 19, etc. Mayor de 80 años. Y en el eje Y están los casos confirmados, ¿verdad? La cantidad 5, 10, 15, 20, 25, etc. La columna de la izquierda indica hombres, que la azul. La columna de la derecha es mujeres. Si queremos ver el porcentaje, nos fijamos acá de este lado. Entonces, bueno, fuente, Ministerio de Salud. Recorrido o rango son sinónimos. Entonces, si le preguntan recorrido, si le preguntan rango, es lo mismo. Según el anexo, el recorrido es el dato máximo menos el dato mínimo. Es la diferencia, ¿verdad? De valores, esa diferencia. Entonces dice, de las personas enfermas de coronavirus, ¿qué rango de edad presenta mayor variabilidad? De 10 a 19, entonces me preguntan que compare de 10 a 19 y de 40 a 59 años. ¿Qué rango de edad presenta mayor variabilidad? Vean que 10 y 19 están exactamente igual. Podemos ver aquí que hay tres enfermos de 10 a 19 años, hombres y mujeres. Pero aquí, en hombres hay aproximadamente 34 y en mujeres hay 28, podemos decirlo. Entonces, hay mayor variabilidad en este rango, ¿verdad? De 49 a 59 años. Vean la diferencia que hay de acá a acá. Esta es la diferencia que va a haber. ¿Cuántos hombres enfermos hay con edades entre los 20 a los 39 años? De 20 a 39, vamos a ver cuántos hombres enfermos hay. Este era hombre, esta mujer. Entonces, este es hombre. Nos fijamos acá y seguimos la recta por aquí. Aproximadamente, vean que no tenemos la definición de cuántos de cada uno. Aproximadamente podemos decir 41 enfermos o 42 inclusive. ¿Cuántos enfermos hay? 41. 41 hombres o 42. ¿Cuál es el rango mínimo de edad de personas infectadas? El rango mínimo de personas infectadas. Entonces aquí yo me voy a fijar cuál es el rango mínimo y el rango máximo de personas infectadas. Entonces, bueno, aquí sería de 0 a 9 el dato mínimo. De 0 a 9, de 0 a 9 años. Y el máximo sería mayor que ¿qué? 80. Mayor que 80. Recuerden que si ustedes tienen alguna duda con respecto a cómo van, ¿verdad? Ustedes revisan aquí. 40 a 59, aproximadamente 41. De 0 a 9 es el rango mínimo. O sea, es como las que tengan menor edad, de 0 a 9. Y los que tienen mayor edad, mayor a 80. Mayor 80. Es más que todo una preguntilla como por vocabulario. Pues, tal vez la palabra rango ahí tiende a confundir. O sea, el rango, porque estos se llaman rangos, ¿verdad? Este es un rango, este es un rango. Entonces el rango mínimo sería de 0 a 9 y el rango máximo mayor 80. Se le informa que la persona menor infectada tiene 3 años y el recorrido de las edades corresponde a 80. ¿Qué edad tiene la persona con más edad infectada? Me están dando que la información, el recorrido es 80 años. De las edades, de la menor a la mayor infectada. Usted sabe que la menor tiene 3 años, la edad menor. Y la edad mayor no sabemos cuánto es, ¿verdad? Entonces eso es lo que yo tengo que determinar.
El recorrido es el dato máximo, que no sé cuánto es, menos el dato mínimo, que yo sé que es 3 años. Entonces lo que hago es una sustitución. Esto usted ya lo puede sacar por lógica. No hace falta que usted saque esto así como lo estoy sacando yo. Nada más lo que me interesa es el concepto. Por ejemplo, que usted diga, ay, Daisy tiene 100 años, el más viejo, y el menor tiene 3. Entonces dice que el recorrido me tiene que dar 80. A 100 le quito 3, me da 97. El recorrido no es 80. Entonces usted dice, ah, no, no tiene 100 años. Entonces voy a ver si tiene 90. A 90 le quito 3, de 88. No, no me sigue dando, ¿verdad? Entonces vea que eso usted lo puede sacar de lógica. Dice que el recorrido es 80. El recorrido es 80. O sea, la diferencia de edades es de 80. Donde el máximo, usted no sabe quién es todavía. Bueno, algunos sí, ya lo pueden sacar de lógica. Y el mínimo 3. Entonces, ¿cuál es la edad máxima para que esto se cumpla? Esto que está restando pasa a sumar. O sea, la persona más adulta, de mayor edad, tiene 83 años. 83 años. Vamos a ver si es cierto. O el recorrido. Entonces dice, es el máximo menos el mínimo. Tiene 3 años la persona menor infectada. Entonces, 83 menos 3 da 80. Ah, mira, sí es cierto que el recorrido de esas edades es 80. Quiere decir entonces que la persona con más edad es ¿de cuántos años? 80 el recorrido, ¿verdad? Sería 83, 83. 83 años, es la persona con más edad. Yo vengo a ver cómo voy. 83 años, el máximo menos el mínimo. 83 menos 3 da 80. Y ahí voy. Se miden los pesos en kilómetros. Bueno, se toman, no se miden. Los pesos en kilogramos de 10 individuos escogidos aleatoriamente. El primer grupo son niños del materno de Barranca, y grupo B, las maestras del CTP de San Mateo. ¿En cuál grupo habría menor variabilidad? Justifique. Esta lección yo creo que ya la hice con un grupo, entonces me decían, bueno, en el de materno y son niños de 6 años, 5 años, ¿verdad? Todos son de ahí muy parecidos entre ellos, podemos decir. Igual pueden haber unos gorditos, unos flaquitos, pero en realidad en niños todavía no hay muchas diferencias. Pero por ejemplo, las profesoras del CTP San Mateo, ya imagínense, tipo la profe Yerlin, que es flaquita, pequeñita, o de yo, imagínense, soy un poco más alta, soy un poco más gruesita. Entonces, la pregunta es, ¿dónde habría menor variabilidad? Entonces, si observamos, vea que habría menor variabilidad acá en el grupo A. Justifique. Entonces, ahí usted me va a justificar, ¿verdad? Parecido a lo que acabo de comentar. Entonces, aquí en San Mateo hay mayor variabilidad y en Barranca hay menor variabilidad por la edad, por el tamaño, etcétera. Usted me justificaría. 3. El río Tárcoles cuenta con lagartos cuyo tamaño varía de 1 metro hasta 4 metros. Aquí está, se midieron a 8 lagartos del río, ¿verdad? Determina el recorrido. Sus conceptos de recorrido, el dato máximo, buscamos bla, 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 aquí, 400. Y el dato mínimo 100. Ajá, sería 100. Por lo tanto, el recorrido es 400. Le quito 100, me da 300. 300 centímetros. Bueno, aquí vean que están centímetros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el lagarto más grande mide 4 metros o 400 centímetros. El más pequeño mide 1 metro. 4 metros menos 1 metro me da 3 metros. 300 centímetros sería el recorrido de los lagartos de este estudio. En un libro de texto se presenta la siguiente información sobre las calificaciones de 2 grupos. Entonces ustedes leen, ¿verdad? Las calificaciones, aquí está en una tabla, aquí está en intervalos, hay el recorrido. Bueno, este es un ejemplo que ustedes tienen que analizar. El recorrido es 96,
Busca el dato mayor menos el dato menor, que es 34. Y ahí está, usted hace el análisis. Y aquí esto es importante que lo lea, ¿verdad? Después aquí una forma de representar los datos es en tabla de frecuencias. Hay el recorrido. Vean que el recorrido no es el dato mayor esto, no, está la frecuencia. Aquí están las calificaciones. Entonces, ¿cuál es la calificación más alta que puede obtener? Un 100. ¿Y cuál es la más baja? 60. Que aquí hay 5 personas que sacaron una nota entre 60 y 70, ¿verdad? No me está indicando que, qué sé yo, que 9 es el mayor, no. Es una tabla de frecuencias, se analiza diferente. Bueno, aquí está el recorrido, es 40. Es importante que lean bien esto para hacer el análisis. Dice, ¿cuál grupo tiene un recorrido mayor? Observamos, sería la 11, la 11A. 11A. Y aquí está la justificación. Determina el recorrido intercuartílico de cada grupo. En el anexo vimos lo que era recorrido y recorrido intercuartílico. Entonces, dice la fórmula que el recorrido intercuartílico es el cuartil 3 menos el cuartil 1. Esto hay que verlo con más detenimiento, ¿verdad? Lo que son los cuartiles. Los cuartiles es que yo divido a los datos en 4 partes. Es un cuartil. Un cuartil. Voy a representarlo. Entonces, por ejemplo, aquí están los datos. El mínimo, el máximo. Entonces, este va a ser el cuartil 1, el cuartil 2, y el cuartil 3. O sea, que voy a dividir en 4 partes. 1, 2, 3 y llego al máximo. Entonces son los cuartiles, ¿verdad? Que si yo tengo los datos, aquí tengo las 4 partes. También me dan el dato de la media aritmética. Entonces me piden que calcule el recorrido intercuartílico de esos datos. Entonces recorrido intercuartílico es Q3 menos Q1. Esta información tenían que analizarla del anexo. Por eso es importante siempre leer el anexo. Cuartil 3, eso sería 83 menos cuartil 1, que sería 53. Y ahí pone el resultado. Para encontrar el recorrido intercuartílico de la sección 11A. Voy con el recorrido intercuartílico de la sección 11B, 85 menos 70. 85 menos 70. Entonces sería 53, 73, aquí da 30. Y aquí da 70, 15. Entonces vean que el recorrido intercuartílico de la 11A es mayor que el recorrido intercuartílico de la 11B. Determine el recorrido intercuartílico de cada grupo, nada más. Eso es lo único que le estoy solicitando ahí. Se va a evaluar, ¿verdad? ¿Identificó la importancia de la variabilidad? Sí, vean qué importante es que conozcamos. ¿Reconozco la importancia de la variabilidad? Sí. Entonces, vean que aquí nada más, aquí están los resultados, nada más tocamos conceptos básicos como recorrido, recorrido intercuartílico, cuartiles de forma general, no lo estamos calculando, que vean la diferencia de los cuartiles. Esto es importante que hagan el análisis, ¿verdad? El análisis quedaría de esta guía. Y sí, ya hasta aquí llegaríamos con la guía número 3. Ya lo anterior del cono ya está también el video. Entonces eso sería